Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo curso de residentes, Luis Dankers Peralta. Este curso ha sido preparado con mucho tiempo de anticipación, escogiendo a los mejores temas, los mejores ponentes nacionales e internacionales. Sabemos que la Sociedad Peruana de Climaterio es una sociedad que congrega no solamente a ginecólogos, también tenemos a médicos internistas, a geriatras, tenemos a urólogos, tenemos a cardiólogos, a médicos de medicina familiar y otras especialidades afines. Así que les damos la bienvenida a nuestro segundo curso de residentes. ¿Por qué capacitarnos en manejar las patologías o prevenir las patologías que pueden presentarse durante esta etapa? Sabemos que cada vez es mayor el número de mujeres que llegamos a la mediana edad y esto hace que la menopausia y las complicaciones de salud asociadas al paso de los años sean consideradas un problema sanitario mundial. Desde la Sociedad Peruana de Climaterio, que me honro en presidir, daremos capacitaciones continuas. Esta es una de las primeras reuniones que tenemos. Todo en relación a mejorar la atención en las mujeres de la mediana edad, ya que sabemos de que de climaterio se habla poco o nada durante nuestra preparación como especialistas y que al terminar los años de estudio, estos cursos nos sirvan para tener las herramientas necesarias para prevenir, manejar los síntomas y las patologías con buena base científica. Les presento a nuestro doctor Ayala. Él es secretario de Acción Científica de la sociedad. Todos lo conocen, es past presidente, ha sido exdirector del Instituto Materno Perinatal, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es miembro y vocal de Acción Científica de nuestra sociedad y es médico jefe del Servicio de Climaterio y Menopausia del Instituto Materno Perinatal. Con ustedes los dejo en la conducción al doctor Félix Ayala Peralta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dextre. Efectivamente, la Sociedad Peruana de Climaterio, en su objetivo de brindar capacitación a todo nivel en nuestro país, ha diseñado este segundo curso para residentes en honor a nuestro colega Lucho Danker Peralta, que efectivamente esto es dedicado para todos los residentes de las diferentes especialidades de ginecología, urología, reumatología, medicina interna, cardiología, medicina familiar, geriatría y otras especialidades afines de primer a tercer año, que es un curso justamente para capacitar a todo nivel en relación a esta problemática del climaterio de menopausia, que es una etapa importante en la vida de la mujer, en las cuales no solo se presenta una serie de sintomatologías climatéricas, sino hay una serie de complicaciones que el médico debe manejar oportunamente, y eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de estas 8 sesiones. Hemos diseñado el programa, se inaugura hoy, 1 de marzo de 2023, en las cuales efectivamente las 8 sesiones se van a realizar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche hasta las 9:45, hasta las 10 de la noche, en forma presencial para los médicos residentes de Lima metropolitana y virtualmente para los médicos residentes de las regiones. En ese sentido, agradecemos la participación de todos los residentes que hasta esta hora están inscritos más de 170 médicos residentes,
que efectivamente nosotros como Sociedad Peruana de Climaterio estamos pues interesados en esta capacitación sea exitosa al 100%, en beneficio de la mujer peruana, en beneficio de la calidad de vida de la mujer peruana que cursan en la etapa de climaterio y menopausia. Entonces, colegas, el programa es muy sustancioso, está muy nutrido. Tenemos invitados, colegas de Paraguay, colega de México, colega de Argentina, justamente para dar relevancia a la presencia y que nos gustaría que todos los medios recientes asistan pues en manera presencial en las aulas del laboratorio Abbott y terminaríamos justamente durante el programa de 8 sesiones importantes que voy a mencionar, que el próximo miércoles 8 de marzo efectivamente se va a llevar el primer tema relacionado a las vacunas en la mediana edad. ¿Son necesarias? Le toca exponer en esa oportunidad al doctor Francisco Parodi, es médico geriatra, director del Centro de Investigación de Envejecimiento de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porras, que va a disertar dicho tema, acompañado de una colega de Paraguay. El tema 2 del miércoles 8 de marzo versará sobre cómo hacer el diagnóstico de una paciente en la etapa de menopausia. Estará a cargo de la doctora Zuli Benítez de Paraguay. Zuli Benítez de Paraguay es una doctora especialista en ginecobstetricia, especialista en endocrinología, ginecología y reproductiva, especialista en climaterio y menopausia, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Climaterio y Menopausia y experta latinoamericana en climaterio y menopausia. El siguiente miércoles 15 de marzo se va a tocar un tema importante sobre osteoporosis, carga de enfermedad, que va a desarrollar la doctora Maribel Dextre, que es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es nuestra presidenta de la Sociedad Peruana de Climaterio, fellow de ACOC, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, miembro de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú. Acompañado ese día 15 de marzo sobre el tema 4, salud ósea en el climaterio, que estará a cargo de nuestro colega, el doctor Alfonso Murillo. Alfonso Murillo viene de México, es un médico especialista en ginecobstetricia, egresado de la Universidad Añahuac y obtuvo la especialidad a través de la unidad médica, es una especialidad en el Hospital Luis Castelazo Ayala, múltiples cargos en destacadas instituciones como FLACIN, y seguidamente el próximo miércoles 22 de marzo nos toca el tema 5, ¿no? El tema 5, ¿por qué la paciente en la posmenopausia tiene infecciones urinarias a repetición y sequedad vaginal? Dicho tema estará a cargo por mi persona, que ya ha sido presentado por nuestra presidenta Maribel Dextre, acompañado ese día, miércoles 22 de marzo, por la doctora Mónica Ñáñez, de Argentina, quien tocará el tema de manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. La doctora Mónica Ñáñez es presidenta de la Asociación Argentina de Menopausia, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, jefa del departamento de climaterio del Hospital Córdoba, Argentina, diplomada en endocrinología ginecológica, Universidad de París. Seguidamente, el tema 7, que viene ya el miércoles 29 de marzo, es el tema 7 sobre los síntomas vasomotores y su relación con la salud cardiovascular, que estará a cargo de nuestro presidente, doctor José Rojas Jaimes. El doctor José Rojas Jaimes es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, profesor asociado de ginecobstetricia en la Universidad Cayetano Heredia y médico ginecobstetra del Hospital Arzobispal Polo Báez. El doctor estará acompañado también de un colega argentino, de una colega, doctora Alejandra Velardo, que tocará el tema de fisiopatología de los trastornos del sueño en la menopausia. La doctora Alejandra Velardo es un médico ginecólogo especialista en anticoncepción, jefa de endocrinología ginecológica, jefa de climaterio del Hospital Italiano de Buenos Aires, magíster en psicoinmunoneuroendocrinología. Como pueden ver en la transparencia, el programa, fíjate, está muy sustancioso, colegas. Hemos tratado de invitar la mayoría de colegas que son expertos en climaterio y menopausia, justamente para garantizar que la capacitación de vuestros médicos residentes se lleva a cabo al 100%. En ese sentido, el día miércoles 22 de marzo, al finalizar la ponencia, se tomará un examen final. Examen final de preguntas subjetivas, de opciones múltiples, y que para ello es importante la asistencia, debe ser por encima del 80%, para lograr su certificación correspondiente. Es obligatorio que todos los médicos residentes su actividad presencial en Lima. El lugar del auditorio es el Auditorium Abbott, que queda en Avenida César Vallejo, 565 Lince, y que va a tener capacidad para más de 150 personas, y que tenemos cochera disponible, y que nos gustaría que su presencia siempre, cada miércoles hasta finalizar el curso, porque son invitados colegas no solo nacionales, sino extranjeros, con las cuales debemos quedar muy bien, en un auditorio lleno, y que muy posiblemente vamos a estar todos juntos en esos días. En esto, fíjate, son casi, inicia el 1 de marzo, terminamos el 12 de abril, nuestra clausura. La entrega y la clausura, la entrega de los diplomas y la clausura, vamos a pasarlo para el día después de la Semana Santa. Vamos a hacerlo el miércoles 12 de abril. Miércoles 12 de abril, en la clausura entrega diplomas a los participantes, y en esa clausura vamos a sortear tres becas a las mejores notas. Supone que todos van a tener 18, 20. Entonces vamos a sortear a todos 3 becas para el Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Climaterio, que vamos a realizar el año entrante, el 2024, acá en Lima. Entonces, aparte de esas becas, ustedes, pues en la clausura hay otras importantes sorpresas, ¿no? Entonces, este segundo curso para residentes Luis Danker Peralta está auspiciado, como ven, por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, por el Colegio Médico del Perú y División Laboratorio Abbott de nuestro país. Tiene un creditaje de un crédito y que es válido pues para recertificación de nuestro colegio médico. En ese sentido, les expreso que efectivamente va a ser pues un éxito total, y que les invoco siempre no se olviden de su asistencia, porque la certificación va a ser gratuita. En el sentido, colegas, que hoy día estamos inaugurando este curso para residentes. Vamos a iniciar la sesión con un tema muy importante en el aspecto ético y deontológico. Para ello hemos invitado al doctor Gilbert Ramos Palomino, que va a tocar el tema de aspectos éticos y deontológicos en el ejercicio de la medicina. El doctor Gilbert Ramos Palomino
es presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 3 de Lima. Por lo que va a dar pase a su ponencia correspondiente y para ello, pues, vamos a escuchar su presentación y con esto damos inicio a este fabuloso segundo curso para residentes de Luis Danker Peralta. Adelante, doctor Gilbert Ramos Palomino. Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas. Un gusto participar en este tan importante evento, agradeciendo a la Sociedad de Climaterio, en la persona de su presidenta, la doctora Maribel Dextre. Mi nombre es Gilbert Ramos, soy presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Y voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes esta charla denominada Aspectos Éticos y Deontológicos en el Ejercicio de la Medicina. Como todos sabemos, estimados colegas, una característica fundamental del médico es su formación científica, técnica, de alta excelencia, ¿no? Y de por medio también tenemos formación ética y deontológica, con unas bases morales sólidas. Sin embargo, por la misma exigencia de los problemas de salud, tanto individual como colectivos, muchas veces nos vemos absorbidos fundamentalmente por el aspecto técnico y científico. Pero, estimados colegas, tienen que ustedes seguramente coincidir conmigo de que así como es importante el aspecto científico y técnico, también es importante tener una mirada fundamental de aspectos éticos y deontológicos en cada acto médico. Los autores que se ocupan de la ética médica y la ética en general han observado a través de la historia cómo se ha ido configurando un nuevo orden moral. Y ese orden moral que lamentablemente no ha tomado en cuenta a la persona que sufre, sino muchas veces al paciente, o lo han denominado como un consumidor de un servicio, un cliente, dándole un sentido mercantilista, alejándonos de ese gran propósito, la gran responsabilidad que tenemos los médicos del cuidado de la salud y de la vida de las personas. Es por eso que los autores nos indican la necesidad, la urgencia de darle realce a un nuevo saber, que en realidad no es nuevo, ¿no? Es tan antiguo como nuestra propia humanidad. Ese saber es el cómo utilizar el conocimiento. O sea, un conocimiento de que nos ayude a utilizar adecuadamente el conocimiento médico. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la ética. La ética basada en la moral. Sobre todo cuando estamos frente a una persona que sufre, que nos confía su salud, que nos confía su vida, que lamentablemente se torna una relación médico-paciente de forma asimétrica. Y esta asimetría se da precisamente porque la persona enferma, por su condición de enfermedad, ya sea física o sea mental, con más razón, pierde en forma relativa, en forma gradual, la autonomía, que es uno de los principios fundamentales de la ética general y por supuesto de la ética médica también. Entonces, esta situación de asimetría donde la persona que sufre pierde alguna capacidad de autonomía en lo que es poder decidir sobre su propia salud o sobre su propia vida, obliga al médico a asumir con mayor responsabilidad, ¿no?, esta gran tarea de recuperar la salud, pero no solo con el conocimiento técnico científico, sino además con ese gran saber, con ese gran conocimiento que es la ética, la moral, que nos va a permitir tener una conducta deontológica.
Es así que también se advierten algunos aspectos muy importantes, ¿no? Muy importantes relacionados a que muchas veces los médicos tomamos mucho interés, conocimiento, ¿no? Tomamos racionalmente el interés del conocimiento técnico-científico, tanto en nuestra propia formación como también en la aplicación misma. Pero, ¿y la ética? Lo asumimos como algo que está implícito, algo que es parte de, pero lamentablemente esa forma de concebir la ética hace que muchas veces quede relegada, reconociendo que no hay acto médico que no debe estar ligado muy íntimamente a una conducta ética y deontológica. Por lo tanto, la recomendación es, así como hacemos consciente nuestro conocimiento técnico-científico, tanto en su implicación como en la formación, de igual manera, la ética y la deontología debemos realizarla en forma más consciente, de manera de que se convierta en nuestra principal herramienta de cómo asegurarnos dar la excelencia en nuestro trabajo médico. Y eso hace de que los médicos cada vez adoptemos una identidad propia de la conducta profesional con alta excelencia en lo que son capacidades técnico-científicas, pero siempre de la mano con ese otro conocimiento moral que va a ser proyectado en la ética y la deontología de cada acto médico. Eso es lo que todos esperamos, pero no siempre sucede, estimados colegas. Hemos asistido y observamos por los medios de comunicación masiva, muchas veces también a través de nuestro propio colegio, ¿no? Observar de que muchos médicos son denunciados por diferentes situaciones. Veamos, por ejemplo, este estudio realizado por el doctor Alfonso Mendoza entre los años 2008 y 2009, donde muchos médicos han sido denunciados y los aspectos que han sido motivo de la denuncia relacionados a haber interferido o haber transgredido el código de ética referido al acto médico, a las relaciones interpersonales, habiendo negligencia médica en algunos casos, o incluso con manejo de documentación médica, llámese certificados, historia clínica, en forma no adecuada. Y estos aspectos que han sido materia de denuncia no solo se han quedado en aspectos éticos y deontológicos, sino incluso han trascendido, ¿no?, a la esfera administrativa, incluso penal, como podemos observar en esta lámina, en la cual vemos, por ejemplo, médicos denunciados por homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a abandono a personas en peligro, etc. Situación muy lejana de la que uno espera la figura del médico, con alta formación técnico-científica y, por supuesto, con altos valores éticos y morales, que eso es lo que no podemos perder de vista. Y precisamente ese es el interés de estas charlas, en el cual juntos, estimados colegas, podemos reconocer la necesidad de profundizar nuestro conocimiento en relación a la ética y tomar de base las herramientas que existen disponibles para nosotros, como por ejemplo las normas que tiene el Colegio Médico del Perú, al cual todos estamos adscritos. El mismo estatuto del Colegio Médico del Perú, ¿no?, en su artículo 73, nos hace conocer que el código de ética, que son los preceptos que van a sistematizar nuestra conducta médica, ¿no?, tienen normas, ¿no?, que van desde lo que son principios generales inherentes hasta los deberes que debemos cumplir cada uno de los médicos, poniendo en realce el hecho de que todos los médicos estamos obligados a conocer y aplicar y hacer cumplir este código de ética del Colegio Médico del Perú. No solo eso, sino que además, de acuerdo a los propios estatutos y de acuerdo al reglamento que está vigente en el Colegio Médico del Perú, todos los médicos, para poder incorporarnos al colegio médico, pasamos por un proceso de colegiatura. Y ese proceso de colegiatura, así como dice en el artículo 11 del reglamento, es un requisito indispensable para poder ejercer la práctica médica en el territorio nacional. Y tiene un procedimiento para la colegiatura, dentro de los cuales incluye
un aspecto fundamental que a veces lo pasamos por alto como solamente un tipo, algo ceremonial o algo solamente un rito de lo que es la juramentación. Pero, estimados colegas, cuando nosotros juramos ante el Colegio Médico del Perú, juramos, como dice el artículo 14, o prometemos observar y cumplir fielmente el estatuto, el reglamento del Colegio Médico del Perú y las normas del Código de Ética y Deontología. Estamos jurando por cumplir y hacer cumplir. Entonces, estamos obligados primero a conocerlo y luego, por supuesto, observarlo cada día en nuestro acto médico. No podemos entonces en ningún momento decir, no, no lo conocía, como hemos visto, ¿no? Nosotros hemos sido testigos de muchos colegas que han infringido algún código de ética que está vigente y bueno, decían, no sabía que eso era una falta ética o no sabía que tenía que cumplirlo. Algo que no debe suceder. Y como les muestro en esta transparencia, vemos que el Código de Ética vigente, el actual, el año 2007 fue revisado, tiene 3 secciones y 108 artículos, dentro de los cuales están sistematizados los deberes que debemos tener todos los médicos. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el Código de Ética no es exactamente un documento, se puede decir frío, inmóvil, no. Como estamos presentando en esta lámina, a través de la historia se ha ido renovando, actualizando, siempre con la participación no solo de miembros del Colegio Médico, sino de la academia, de la sociedad civil, de los órganos de gobierno, de las entidades de derecho, etcétera, que han contribuido a poder fortalecer y actualizar el Código de Ética. El año 2021, el Código de Ética actual entró en un proceso de actualización y revisión. Y recientemente, el 10 de febrero de este año, ha sido aprobado, ¿ya? Entonces ya vamos a tener un nuevo Código de Ética que ha ido actualizando sus preceptos a la luz de la evolución de la sociedad y por supuesto también de la comunidad médica. Y es importante resaltar, estimados colegas, de que existen algunos principios generales que vamos a dar una revisión muy breve, que es bueno comentar. Muchas veces no tenemos tiempo para revisar todo el código de ética, pero es fundamental tener conocimiento de que el código de ética se basa en una declaración de principios, que acá he seleccionado algunos, como referido a que la conducta de los médicos siempre es hacia buscar el bien, buscar lo correcto, lo ideal, la excelencia, algo que lo tenemos como un paradigma de los médicos. Pero hay otro aspecto que es importante, que a veces descuidamos, y ahí hemos escuchado a algunos colegas decir, bueno, finalmente la conducta, sea ética o antiética de un colega, es solamente de su ámbito individual y la atañe a él y nadie más que a él. Y eso no es cierto. Porque cuando un miembro del Colegio Médico del Perú transgrede un artículo del Código de Ética, vale decir, tiene una conducta antiética, de por medio no solo está su integridad del profesional, sino la representación de toda la orden médica. Y no solo eso, sino de las instituciones donde presta servicios o donde fue realizado el acto médico. O sea, la trascendencia de la conducta médica va más allá de solamente el aspecto individual, sino también corporativo. Además de eso, el médico o sea, la conducta médica no solo debe ser ética durante el momento que está haciendo su trabajo médico, valga la redundancia, sino fuera del hospital, fuera de los servicios de salud, fuera del lugar de trabajo, el médico sigue siendo médico. Por lo tanto, su conducta ética y deontológica debe acompañarlo siempre. Muchas veces hemos sido testigos de cómo algún médico decía, bueno, si yo estoy manejando o estoy en un ambiente público, o sea, puedo tener un comportamiento diferente al médico que tiene una conducta ética cuando está en labores, en funciones, ¿eso sería concebible? No, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir en el hecho que el médico, durante el trabajo, por supuesto, tiene que tener el máximo de comportamiento, no solo técnico, sino también ético y deontológico, pero también en su vida personal, porque su vida personal, así como la atañe en términos individuales, también tiene una trascendencia de tipo institucional, ¿no?
fundamentalmente del colegio médico y de las instituciones donde trabaja. Los médicos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Podemos estar inmersos en un proceso, como dijimos en las láminas anteriores, de tipo administrativo o penal. Pero eso no exime de que el colegio médico pueda desarrollar todo un procedimiento de investigación o procedimiento ético sancionador, ¿no? Porque la vía ética es diferente y puede ser una vía paralela a la vía administrativa penal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces hemos escuchado a algunos colegas que dicen, no, pero a mí no me pueden juzgar ya el colegio médico desde el punto de vista ético porque yo estoy siguiendo, está en un proceso de investigación de tipo penal. Eso no es cierto, estimados colegas. El procedimiento administrativo, el procedimiento penal puede seguir su curso, pero el procedimiento ético es independiente, ¿ya? Tomémoslo en cuenta para no caer en ese tipo de situaciones. Entonces, estas normas, el código de ética, el estatuto, el reglamento del colegio médico por el cual juramos al momento de colegiarnos, estamos obligados, estimados colegas, a conocerlo, a cumplirlo y a hacerlo cumplir. Y por supuesto, tomar siempre el cuidado de que el acto médico, que es realizado solamente por médicos, debe tener esas características, ¿no? De alta excelencia científica y, por supuesto, de alta excelencia también ética y deontológica. Algunos aspectos de tipo corporativo hay que tomar en cuenta, como señala el artículo 4, por ejemplo, el médico tiene derecho a reclamar corporativamente cuando las condiciones de trabajo para el desempeño de sus funciones no son las adecuadas. O sea, no es solamente un tema gremial, sino ya trasciende a ser también un tema ético, porque si no hay condiciones adecuadas para desempeñar el acto médico, se corre en riesgo también la aplicación científica del conocimiento médico. Y al final quien asume la responsabilidad es el médico tratante, pero más allá de eso, el que está en riesgo es la salud de la persona que recurre a nosotros para poder recuperar su salud. Importantes aspectos, ¿no?, relacionados a lo que es las condiciones de trabajo, y otros aspectos que no podemos perder de vista es que la conducta médica y el acto médico siempre debe estar basado en bases científicas y guiarse para ello de procedimientos médicos validados. Algo que muchas veces se pone en tela de juicio cuando algunos colegas se ven inmersos, ¿no?, en prácticas con procedimientos o tratamientos o recomendaciones que no tienen una validez científica, lo cual los médicos estamos obligados a trabajar siempre con procedimientos y tratamientos científicamente validados. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, estimados colegas, es lo siguiente. Los médicos, cuando trabajamos en un sistema de salud, tenemos la oportunidad de contar con diferentes especialidades médicas. Al paciente siempre tenemos que ofrecerle lo mejor. Si un paciente tiene una dolencia, el cual nosotros no, por nuestra formación o nuestra especialidad, no estamos en las condiciones de atenderlo, debemos referirlo a un colega con la especialidad adecuada para el mismo. Algo no perder de vista. Entonces, no asumir tratamientos, ¿no?, que estén lejos del dominio de la especialidad del médico tratante. Otro aspecto importante que a veces nos descuidamos y somos por eso sujetos a denuncias de diferente tipo, es el hecho de que en el manejo del acto médico, siempre de por medio debe haber el consentimiento informado en forma escrita. El médico puede tener muy buenas intenciones, puede tener muy buen procedimiento técnico a la hora del diagnóstico, de la terapéutica, pero si no hay una aceptación expresa del paciente relacionado a haber recibido la adecuada información, ¿no?, sobre las bondades del tratamiento, los riesgos, etc., entonces es posible que uno pueda verse inmerso en una demanda, ¿no?, sobre todo, ¿no?, cuando el curso de la enfermedad es negativo. Entonces, no expongámonos innecesariamente a este tipo de situaciones. No olvidemos que los pacientes tienen derechos y esos derechos deben ser asegurados.
Y el médico es el primero en que debe garantizar el respeto irrestricto del derecho de los pacientes. Para lo cual, por supuesto, lo fundamental es que tengan la información del caso para que en todo caso tengan unas decisiones sobre su salud o sobre su enfermedad en forma concordada, ¿no? Otro aspecto fundamental es que la atención a los pacientes debe ser siempre una atención cuidadosa, exhaustiva, completa. Aquí no vale el apuro. Muchas veces, estimados colegas, hemos recibido denuncias solo por el hecho de que el médico anda muy ocupado y le dedica muy poco tiempo en la atención al paciente. Los pacientes cada vez son más informados y está bien que sea así, y los médicos estamos obligados a dar lo mejor de nosotros, no solo en nuestras capacidades, sino también en el tiempo que se le debe dedicar a la atención misma, ¿no? Debe ser cuidadosa, exhaustiva, completa, ¿no? Los documentos médicos, que como todos sabemos, estimados colegas, son documentos médicos legales, deben ser manejados con esa característica, ¿no? De ser veraz, completo, ¿no? De hacer una elaboración cuidadosa, que todos sabemos que es la base fundamental de nuestro diagnóstico, pero más allá de esa característica de parte de la doctrina médica, también el hecho de que en la historia clínica está también nuestra garantía de la integridad de nuestro acto médico. Por lo tanto, tengamos cuidado en su elaboración. No dejemos que la historia clínica sea manejada por segundas o terceras personas, y que nosotros solamente firmemos, ¿no? Porque muchas veces en ese detalle está la garantía de la calidad de atención que estamos dando, o también los riesgos que incluimos para poder ser proclives a una demanda, ya sea de tipo ética, o peor aún, de una demanda de tipo penal, ¿no? El nuevo código que entra en vigencia a partir de este mes, del año 2023, que ha sido actualizado durante 2 años, tiene algunas innovaciones muy importantes, dentro de las cuales voy a destacar solamente algunas para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Uno de ellos es que se reafirma, ¿no?, el hecho de la característica del médico. Y acá resalta en el sentido de que además del compromiso, además de nuestra excelencia en formación científica, ¿no?, las garantías de nuestra conducta ética y moral, hacia dónde, orientada a cuidar un bien tan valioso como es la vida y la salud de las personas. Se reafirma. Otros aspectos que se están incorporando en este nuevo código de ética son relacionados a la crisis sanitaria. Hay todo un capítulo. Recordarán, estimados colegas, en la reciente crisis sanitaria por el COVID-19, todos los médicos, en mayor o menor grado, nos hemos visto en dilemas de tipo técnico-científico, dilemas también éticos, donde no había precedentes de cómo actuar. Más aún, ¿no?, con el desconcierto de no tener, ¿no?, las suficientes herramientas de diagnóstico y de tratamiento, y el conocimiento mismo sobre esta nueva enfermedad, que amenazó y cómo llevó a desnudar, ¿no?, cómo estaban los sistemas sanitarios en el Perú y en el mundo, que por supuesto nos han demostrado, como siempre, que se trataban de lo mismo, ¿no? O sea, sistemas precarios, sistemas sin garantías, ¿no?, desorganizados, etc. Pero algo de destacar entonces en este nuevo código de ética es la inclusión de estos capítulos relacionados a la crisis sanitaria, en los cuales se da la característica de decir que la autoridad de salud debe proporcionar a los médicos las condiciones adecuadas, tanto en capacidad instalada como también en el cuidado de su propia salud. Vale decir, evitar, disminuir o eliminar riesgos que puedan atentar contra la salud y la vida del propio personal de salud y, por supuesto, del médico. Está incorporado. También están considerados que se deben tener criterios de priorización, que bueno, que los médicos siempre lo aplicamos y es parte de nuestra formación médica. Sin embargo, en estas situaciones de crisis es donde se requiere tener las mayores herramientas, y era indiscutible que había que tomar estas herramientas de priorización, por cuanto
las demandas, las exigencias del sistema sanitario eran superiores a los recursos disponibles, tanto en capacidad instalada, recursos técnicos, etc. No teníamos ese respaldo normativo que nos ayude a tener en cuenta estos aspectos de priorización. Y por eso también muchos médicos hemos sido señalados, ¿no? Muchas veces como indolentes, ¿no? Sin conocer exactamente las características de graves crisis sanitaria, las deficientes condiciones de atención, ¿no? Y los médicos hemos tenido que enfrentar esta pandemia exponiendo incluso nuestras propias vidas, ¿no? Y la demostración, los más de 600 médicos que fallecieron por causa de la pandemia, y por supuesto un reconocimiento muy especial al Colegio Médico del Perú, que en su momento socorrió a muchos médicos que hoy están con vida y están con salud, producto de esta acción tan importante, desarrollada, desplegada por el Colegio Médico, con sus propios recursos, para atender a los médicos que el sistema de salud y el gobierno mismo los había dejado en abandono, ¿no? Pero bueno, estos son aspectos éticos que ahora tenemos que destacar, ¿no? Otros aspectos, el descanso del médico. El descanso del médico es parte de un procedimiento, ¿no? Que nos debe dar las garantías de que el médico, con un adecuado descanso, pueda tener la oportunidad de tener, ¿no?, lucidez para un adecuado juicio, ¿no? Tanto clínico, diagnóstico, terapéutico, para poder enfrentar en las mejores condiciones la salud, y recuperar la salud y enfrentar la enfermedad de las personas que nos confían su salud y su vida. O sea, no es como muchas veces se ha satanizado de que el médico, por ejemplo, una guardia nocturna tiene que permanecer despierto toda la jornada. Eso ningún ser humano lo puede soportar. Además, ahí es antitécnico. El nuevo código lo está considerando para ser invocado las veces que sea requerido, ¿no? Otro aspecto importante que está siendo incorporado en el Código de Ética es lo referido a la telemedicina, que también muchas veces es incomprendida en el mundo ya desarrollada antes incluso de la pandemia, pero ahora con la pandemia ha tenido un realce en el país y en el mundo también, y obliga a que se reglamente en el Código de Ética las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse esta tan importante actividad y tan importante modalidad de atención. Sin perder de vista que la modalidad de atención de tipo presencial nos da las mejores herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de los médicos. Quiere decir que no debemos de perder de vista la atención presencial. Pero muchas veces no siempre se puede hacer esta atención presencial, ya sea por características de los pacientes, ¿no?, por su estado de postración o de repente accesibilidad geográfica. La telemedicina resulta siendo una herramienta muy importante a desarrollar y que por supuesto debe tener condiciones también de tipo éticas. Una de ellas es que debe ser aceptado por el paciente. Tiene que tener un consentimiento informado de esta modalidad de atención. Reconocer de que tiene muchas potencialidades, pero también tiene ciertas limitaciones. Es importante que esta modalidad de consulta tenga las condiciones adecuadas para el médico, vale decir, equipamiento, ¿no es cierto?, de comunicación, tecnología de comunicación importantes para poder desarrollar una muy buena relación médico-paciente, también de esta forma virtual. Ni qué decir de los equipos de informática, ¿no?, audiovisuales que permitan visualizar, valga la redundancia, las pruebas diagnósticas, ¿no?, las diferentes herramientas de tipo terapéutico que puedan ser también implementados en este contexto. Aspectos que están en nuestro nuevo Código de Ética. Les invito, estimados colegas, a revisarlo. Está colgado en la página web del Colegio Médico del Perú para ser implementado en este mes ya. Podemos concluir, estimados colegas, de esta charla, que es muy importante la labor del médico desde la perspectiva científica. Pero mucho más importante es que este conocimiento científico esté siempre acompañado de la moral y de la ética y de una conducta deontológica también de excelencia. Más aún, cuando se ha reconocido
esta relación asimétrica entre el médico y el paciente, donde el paciente, por su condición de enfermedad, pierde un grado de autonomía que obliga al médico a desarrollar más aún esta responsabilidad, ¿no?, de atención para poder recuperar a la persona no solo de la enfermedad física o mental que tenga, sino recuperarlo también en su capacidad de autonomía para ejercer plenamente sus derechos desde la perspectiva ética. Entonces debemos restaurar la salud y debemos restaurar la autonomía del paciente. Principios éticos generales que aplican perfectamente a la ética médica también. No olvidar, estimados colegas, que existe un código de ética por el cual los preceptos que están contenidos en ella juramos al momento de colegiarnos. Estamos obligados a conocerlo y estamos obligados a cumplir y hacerlo cumplir. Y un aspecto muy importante, que los médicos debemos ser agentes morales, ¿no? Como un agente moral del cambio también en esta nueva forma de ver la medicina. No es suficiente el conocimiento científico. Se requiere de ese otro conocimiento, el conocimiento ético, que deben ser indesligables a la hora de aplicar en el acto médico, por supuesto, siempre buscando la excelencia en la atención de las personas que nos confían su vida y su salud. Esto es cuando quería compartir con ustedes, estimados colegas, esta noche. Agradezco a ustedes por su atención y por supuesto quedo a disponibilidad de ustedes para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gilbert Ramos. Lo que queríamos es que nos ayude a cómo nos debemos contactar cuando hay algún problema legal para ayuda del colegio médico. ¿Cómo es? ¿A dónde tenemos que llamar? Sabemos todos de que existe una ayuda legal para los médicos, que es totalmente gratuita y que está pagada por el Colegio Médico del Perú, esta ayuda legal. Eso es una parte. Y la otra parte es cómo es el flujo, cómo ingresan los expedientes, cuánto tiempo tenemos para, si hacen alguna denuncia ética, cuánto tiempo tenemos para responder, qué importancia es tener nuestros teléfonos, nuestras direcciones, nuestros correos electrónicos al día en la base de datos del Colegio Médico del Perú. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora Dextre. Sí, de mi instancia, el colegio médico tiene un departamento denominado la Defensoría del Médico. Ese departamento en el cual se tiene un pool de abogados que están a disponibilidad de todos los miembros de la orden para asumir la defensa del médico en algunas demandas que tengan relacionados al acto médico mismo. Está disponible, está en la página web del Colegio Médico. Todos los médicos estamos en la posibilidad de poder tener ese soporte legal, ¿no?, para nuestra defensa. Al mismo tiempo, si bien es cierto, el Colegio Médico, a través del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica, uno de sus roles es como su mismo nombre lo dice, ¿no?, la vigilancia de la ética y de la deontología. También desarrolla actividades relacionadas a la evaluación de las denuncias, ¿no? Existen dos tipos de denuncias. Las denuncias que son de parte, o sea, cuando alguna parte afectada denuncia al médico que cree que ha transgredido a algún código de ética, o las denuncias de oficio que los hace el mismo colegio médico, o también puede ser cualquier médico que de la orden, ¿no?, relacionado cuando advierte un indicio de transgresión del Código de Ética del Colegio Médico del Perú, ¿no?
Lo ideal es no vernos inmersos en estos tipos de denuncias. Eso es lo que todos aspiramos. Y precisamente en esa orientación iba la charla, en el sentido de poder nosotros tomar conocimiento del código, procurar su revisión, ¿no? Estar siempre al tanto de que estamos siempre susceptibles de poder transgredir, a veces hasta involuntariamente. No siempre uno tiene o sea, adrede, ¿no? Transgredir en el código ética, ¿no? Y muchas veces hemos observado que ha sido en forma involuntaria o por un desconocimiento elemental del código, sobre todo cuando somos médicos jóvenes, ¿no? Que no tenemos mucha experiencia en el desarrollo de nuestro trabajo. Y por supuesto, con el paso del tiempo, cada vez vamos incorporando más información y nos cuidamos más. Pero la idea es esa. Siempre tener a la mano el código de ética, de manera que no podamos transgredirlo, ¿no? Cuando por alguna situación caemos inmersos en una denuncia, tenemos el derecho a ejercer nuestra legítima defensa. Y el Colegio Médico, a través del Comité de Ética, por supuesto, da ese debido proceso y la posibilidad que el médico que ha sido denunciado pueda hacer su descargo de manera que ejerza su legítima defensa y, por supuesto, esperar que el comité, luego de su evaluación, pueda emitir un fallo que nosotros desde el comité de ética, que está conformado por miembros de larga trayectoria, excelencia académica y también excelencia ética, con una revisión imparcial, siempre minuciosa, juiciosa, ¿no? De altos criterios y valores, se procura hacer la diferenciación. No siempre los médicos han transgredido, ¿no? A veces no es así y nosotros precisamente en el comité podemos llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Pero el médico que tiene, ha tenido una denuncia, ¿no? Tiene 5 días útiles para poder hacer su descargo. Y la doctora Dexter ha tocado un tema muy importante, ¿no? Que a veces parece trivial, pero es de mucha importancia. Es el hecho de que los médicos tengamos actualizados nuestros datos en el Colegio Médico del Perú. Si nosotros, por alguna razón, hablando de lo que es denuncias éticas, tenemos una denuncia, inmediatamente a través del procedimiento que está reglamentado, se tiene que ubicar al médico para poder hacerle su conocimiento que ha sido denunciado. Y por supuesto, el médico tenga la oportunidad de defenderse. Pero ¿qué pasa cuando nosotros buscamos en la base de datos del colegio médico y su dirección está desactualizada? Su teléfono ya no es el mismo, su correo tampoco ya no es el mismo, o sea, es difícil ubicar al colega. El tiempo va pasando y el médico pierde esa oportunidad brillante de poder ejercer su legítima defensa. Entonces, en ese sentido, la recomendación, estimados colegas, es actualizar nuestros datos. Dicho sea de paso, el propio Estatuto del Colegio Médico, en uno de los deberes del médico dice, ¿no? Todos médicos estamos obligados a mantener actualizados nuestros datos en la base de datos del Colegio Médico del Perú. Si por alguna razón cambiamos de domicilio, cambiamos de teléfono, etcétera, debemos informarlo al colegio. ¿Para qué? Para que precisamente, entre otras cosas, tener esa oportunidad de defendernos cuando a veces somos denunciados, ¿no? Pero no solo por eso, ¿no? Sino que en realidad, si el colegio médico tiene múltiples servicios que ofrece a los colegiados, capacitaciones, etcétera, ¿cómo hacemos llegar esa información a los colegas? Ahora se han desarrollado potentes herramientas de informática que permiten la comunicación individualizada a través de los correos institucionales, teléfono, etcétera, ¿no? Si no está actualizado, entonces no le va a llegar. No le va a llegar nunca la información, ¿no? Pero en esta situación crítica de las denuncias se pierde esa oportunidad. Entonces, estimados colegas, actualicemos nuestros datos,
y procuremos estar siempre en contacto con nuestro colegio, que es nuestra garantía en la orden médica, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Una última pregunta. Aquí está dirigido nuestro curso para residentes. Si hay algún problema ético, el residente, que es el que está en formación, está exento de alguna sanción. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de sanciones tenemos con respecto a faltas a ética en nuestro colegio médico? Bien. En primer término, el médico residente, como su mismo nombre lo dice, ya es médico. Está titulado, está colegiado, y por el hecho de ser colegiado ya es susceptible de ser sancionado. Ahora, pero la pregunta será, ¿no? Pero es un médico que está en formación en la especialidad, y también el Código de Ética contempla aspectos de la docencia médica. Entonces, no es lo mismo un estudiante de pregrado que un estudiante de posgrado. El médico que hace residentado ya es un médico con plenas facultades de ejercicio médico, que es cierto que está en formación especializada, pero asume todas las responsabilidades que le corresponden como médico. Sin embargo, no podemos perder de vista que, estando en una formación especializada, el médico residente debe estar siempre, ¿no? Siempre bajo la tutoría del médico asistente que está a cargo de su formación. Eso tampoco se puede perder de vista. Significa que el médico tutor también asumiría algún grado de responsabilidad dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero el médico residente no se exime de su responsabilidad como médico. Eso debe ser claro y categórico. A veces también, muy importante la pregunta de la doctora Dextre, hemos asistido, ¿no?, a excusas de los colegas médicos que recién dicen, no, pero yo soy médico que estoy en formación, soy alumno. Sí, pues, pero es médico, ¿no? Es médico. Entonces, asume plenamente esa responsabilidad. Ahora, la otra pregunta era, ¿qué sanciones podría, son las mismas, ¿ah? O sea, en la aplicación del Código de Ética no hay distinciones en el sentido, me refiero a asumir o no la responsabilidad, si es que es un médico residente, es un médico especialista, asistente. Bueno, de repente, lo que sí vale la pena comentar es que cuanto más alto es el cargo del médico, cuanto más especializado es el médico, deberíamos esperar, ¿no?, así como una excelencia en la parte académica, una excelencia también en su comportamiento ético y deontológico. Ese juicio lo hace el comité, ese juicio lo hace el comité de ética, ese juicio lo hace el comité de contenciosos, ¿no? No es lo mismo evaluar a un médico joven que un médico experimentado, ¿no?, donde se sabe plenamente que suponemos que debe tener todo el conocimiento ético y deontológico también. No sé qué otra pregunta quedé en el tintero, doctora Dexter, si me Sí, hace recordar. esas, y como usted bien ha dicho, las sanciones son a partir de que el médico ya es colegiado. Pero, ¿qué tipos, qué grados de sanciones tenemos? Esa sería la última pregunta. Ya. Sí, las sanciones están relacionadas a la categoría de las faltas. Por eso que en la charla damos bastante importancia a lo que son la declaración de principios, por ejemplo, ¿no? En términos generales podemos decir que hay faltas que son sancionadas, por ejemplo, como leves, moderadas o graves, que van desde lo que es una llamada de atención privada, ¿no?, una llamada de atención pública, pero también van hasta el extremo, ¿no?, de suspensión del ejercicio profesional de un día hasta un año, o los que son más extremos, ya la expulsión de la orden médica, que también ha habido, ¿no? La valoración siempre es difícil, pero en todo siempre se pone por encima de todo el valor de que es la orden médica, ¿no?, que está de por medio, que lo hemos resaltado varias veces,
que nuestra responsabilidad individual como médicos trasciende a la responsabilidad institucional, en este caso de la orden médica, y por supuesto también de los lugares de trabajo que tengamos, ¿no? Siempre el Comité de Ética, con sus miembros, es muy juicioso a la hora de hacer la apertura de un proceso de investigación, dando en forma ética, valga la redundancia, también esta apreciación con la denuncia que tienen los médicos, ¿no? Esa es la garantía que podemos dar desde el Colegio Médico del Perú. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Félix Ayala, por favor, continúe en la conducción. Sí, muy bien, muchas gracias. Felicitar al doctor Ramos por su brillante presentación. Me gustaría si del público, todos los residentes, podrían consultar alguna pregunta más al doctor Ramos, que justamente ha tocado un tema importante sobre ética y deontología. Hay muchos médicos residentes que efectivamente podrían aprovechar esta oportunidad. Pueden hacerlo por el chat, las preguntas, o si no, levantar la mano y podrían preguntarlo. De mi parte, aprovechar al doctor Ramos que nos podría algo comentar sobre derecho del paciente versus derecho del médico, ¿no? Parecía que todo el derecho del paciente tiene todo, mientras que el médico tiene pocos derechos en relación a una defensa, ¿no?, legal. ¿Qué comentario merecería, doctor, sobre el derecho del paciente versus el derecho del médico? Sí, excelente pregunta, doctor Ayala. En realidad, si nosotros partimos del concepto de creación del colegio médico, el colegio médico ha sido creado para garantizar la excelencia en el acto médico. O sea, es una institución garantista de la excelencia médica. En otras palabras, da garantía a los pacientes. Y la pregunta es muy importante, ¿no? Bueno, ¿y quién garantiza el derecho de los médicos, no? Y es un tema que presta un poco de confusión porque muchos de los médicos pensamos que el colegio médico está para garantizar nuestros derechos como médicos. Y si nosotros revisamos el estatuto, revisamos el reglamento y el propio código de ética, no es así. Está más bien como una garantía, ¿no?, de la excelencia del médico respecto al acto médico orientado a los pacientes. Así está estructurado nuestros documentos normativos. Pero sin embargo, si nosotros revisamos un poco más al detalle, vamos a encontrar, como he expresado aquí en la ponencia, que sí existe dentro del código de ética muchos aspectos que están vinculados a dar garantías a lo que es al médico a través del acto médico. Lo que pasa es que a veces no siempre se ha revisado en esa orientación, o muchas veces también, en este caso, a las instituciones que son prestadores de servicios de salud, o peor aún, a los órganos de gobierno, no lo quieren leer, ¿no? No lo quieren entender de esa manera. Pero el hecho, por ejemplo, de dar garantías de condiciones laborales, eso está en el código de ética. Los médicos a veces no lo interpretamos así, pero ahí está. Está en el código de ética que, por ejemplo, nosotros, si observamos que las condiciones de trabajo, vale decir, infraestructura, equipamiento, medicamentos, etcétera, no reúnen las condiciones mínimas para dar calidad de atención, debemos reclamar. Y por último, no debemos ni siquiera atender, porque de por medio está nuestra propia integridad como médicos. El médico se ve limitado, sobre todo en el sector público, ¿no? Se ve limitado a pedir una prueba diagnóstica, a implementar un tratamiento elemental, no porque no lo sepa, no porque no lo haya pensado o lo haya decidido así, sino que se tiene que adecuar a las condiciones del sistema, ¿no? Con los protocolos que tienen en cada servicio de salud. Eso el código de ética lo reconoce, que el médico debe reclamar. Se ha incluido, por ejemplo, esos temas fundamentales que nos han puesto en crisis a toda la orden médica en lo que es la pandemia. En la pandemia se ha puesto en mayor crisis
el sistema de salud, ¿no? Donde se ha observado lo que todo el mundo lo decimos, ¿no? Pero una cosa era lo que se decía en el discurso y otra cosa que la realidad nos ha dado en la cara a toda la comunidad nacional y mundial, ¿no? Que nuestros sistemas de salud son precarios, ¿no? Son fragmentados, son débiles, no tienen capacidad de respuesta, y el actor principal en ese sistema, el médico, ¿no? Que hemos dado la cara, ¿no? Cuando correspondía dar la cara a eso a los gobernantes, ¿no? Pero quien ha enfrentado todo así, hemos sido los médicos. Precisamente por eso es que el Colegio Médico ha creado este departamento de Defensoría del Médico. ¿Por qué? Porque el médico no puede estar desamparado a la hora que tenga una demanda, por ejemplo, de orden administrativo penal, derivados del acto médico. Tiene que tener un respaldo y el Colegio Médico lo da. Más aún, como tiene iniciativa legislativa, también ha participado, ¿no? En la elaboración, por ejemplo, de la ley que penaliza la agresión verbal o física al trabajador de la salud, específicamente en el caso al médico también. Creo que estamos obligados todos, como médicos, primero efectivamente a cumplir ese mandato que nos da la sociedad, ¿no? De cuidar la salud y la vida de las personas que nos confían su salud y su vida. Pero no podemos también olvidarnos de nuestra propia salud, de nuestra propia integridad, de nuestro propio bienestar. Tenemos que trabajar en eso. Es parte de la deuda ética que tenemos, no el Colegio Médico del Perú, sino todos los médicos, ¿no? Todos los médicos ejercer ese derecho a nuestra propia defensa, a ser contestatario, ¿no? Con un sistema de repente que es perverso, un sistema que no responde a las expectativas reales de la sociedad, ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, eh, todas las autoridades decían, no, sí, hay que hacer algo por el sistema de salud, que ya tiene que cambiar, nunca más puede suceder lo que ha sucedido, las muertes que ha habido producto de esta debilidad del sistema. Pero bueno, la pandemia todavía no ha acabado, a pesar de que ha bajado de intensidad, pero ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, estamos igual, peor que antes, ¿no? Los gobernantes otra vez se han olvidado de salud, ya nos quitan el presupuesto, ya no nos considera, ya el médico que era el héroe, ahora ya pasó a ser como el villano de siempre, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿a quién corresponde? A nosotros mismos los médicos. Creo que esa es nuestra labor ética que no podemos perder de vista. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Acá hay un colega que por chat está preguntando respecto a la guardia nocturna, a la guardia de noche, ¿qué refiere el nuevo Código de Ética Médica? Claro. Decía justo que en la cápite de crisis sanitarias ya se considera ese aspecto, ¿no? Porque bueno, en la crisis sanitaria se ha ido al extremo de los turnos, no solo médicos, ¿no? Del personal de salud en general, ¿no? De extensión de turnos de 12 horas a 24 horas, a veces se pasaban a 24 horas y bueno, y el médico tiene que descansar, ¿no? ¿Cómo no va a descansar? Tiene que descansar porque cuanto más tiempo pase en estado de vigilia, la lucidez va a disminuir, su raciocinio va a disminuir, ¿no? Sus posibilidades de un análisis juicioso, tanto clínico, quirúrgico, etc., no van a ser los mismos si que no tiene el descanso correcto. Entonces, tiene que tener el descanso. Desde la perspectiva ética, ahí está considerado. Nosotros los médicos sabemos, ¿no? En las diferentes etapas de formación, cómo al interior de las guardias, especialmente en hospitalarias, se hacen roles, se hacen turnos, ¿no? No siempre, a veces eso ha sido bien comprendido por los que no son médicos. Pero muchas veces también los mismos médicos como que hemos querido esconder o como que no hemos querido evidenciar que eso es real. Y eso no es nada malo, al contrario, ¿no? Los que son expertos en salud ocupacional reconocen la necesidad de que tengan que tener turnos, ¿no? Dentro de la propia jornada de guardia, tener turnos de descanso para poder estar con su mayor potencial el médico en el momento que le toque asumir su
su responsabilidad, ¿no? Haciendo un paralelismo, por ejemplo, ¿no? En los que son turnos de transporte terrestre, no sé si recordarán que antes, en épocas anteriores, solamente había un chofer, un conductor, pero ya la misma reglamentación hace que cuando ya son más de 6 horas continuas de viaje, tiene que haber mínimo 2 conductores. ¿Por qué? Porque uno va manejando y el otro va durmiendo. Bueno, la pregunta es, si en un tema que por supuesto que es importante del transporte, se considera esa situación, y en el médico, ¿por qué no? Si el médico va a ir decidiendo sobre la vida de las personas a cada momento que está en su trabajo, ¿no? Es natural, es lo ideal, además es lo más racional que el médico tenga su tiempo de descanso. El código de ética no lo va a reglamentar de esa manera, eso es atribución ya de los propios servicios, pero el código de ética lo considera así, que no es antiético que tenga descanso, al contrario, es ético que haya un descanso, ¿no? Que dé garantías, por supuesto, de la continuidad de servicio. Eso es lo que podría comentar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ya no habiendo más preguntas, vamos a finalizar la presentación del doctor Gilbert Ramos, agradeciendo por su brillante participación a nombre de la Sociedad Peruana de Climaterio y muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar pase a nuestra presidenta, la doctora Maribel Dextre, para el protocolo correspondiente. Bien, muchas Sí, gracias. Buenas noches. gracias, doctor Ramos. Muchísimas Bueno, gracias, Félix. Yo quiero volverles a poner, a comentar esto que nos dijo el doctor Gilbert con respecto a la sección segunda de los preceptos deontológicos de la práctica médica, del título 1 del trabajo médico, capítulo 1 del ejercicio profesional y el artículo 1, que dice así: es deber del médico desempeñar su profesión competentemente, debiendo para ello perfeccionar sus conocimientos, destrezas y actitudes en forma continua, y ejercer su profesión integrándose a la comunidad, con pleno respeto de la diversidad sociocultural del país. Nosotros, desde la Sociedad Peruana de Climaterio, estamos haciendo esto que nos dice nuestra sección segunda de los preceptos deontológicos. Creo que todas las sociedades científicas, todas las instituciones científicas del país debemos de apostar por el conocimiento médico, mejorar las destrezas, mejorar las actitudes de todos nuestros médicos profesionales, y más para ustedes que están en formación. Agradezco también a la industria farmacéutica, que es nuestro aliado constante, ahora Abbott, que está auspiciando este segundo curso para residentes. Doy por inaugurado nuestro segundo curso para residentes Luis Dankers Peralta, y los esperamos a todos en forma presencial a los médicos residentes de Lima, y en forma virtual ya se les estará haciendo llegar el link para las siguientes sesiones a los médicos que se encuentren en provincia o aquellos médicos que estando en Lima estén de guardia. Comuníquense por favor con nosotros para enviarles el código. Muchísimas gracias por su asistencia plena. Tenemos 123 asistentes ya culminando nuestra primera sesión virtual y nuestra inauguración del curso para residentes Luis Dankers Peralta. Muchísimas gracias. Nos vemos en una semana.
¿P?